Tuve suerte, y la convertí en mi peor desgracia. Esta no es una historia con final feliz. Tampoco con final triste. Es solo una historia, y nada más. No busco consejos ni lástima, simplemente necesito sacármela de adentro. Curiosamente, me resulta más fácil contarle todo esto a desconocidos que a la gente que me rodea. Y supongo que eso, en sí mismo, ya dice bastante de quién soy y de lo que he hecho con mi vida. Tenía 26 años cuando pasó todo esto. Hasta ese momento, mi vida era bastante normal, tranquila. No era de los que sueñan con aventuras desmedidas ni con lujos imposibles. Mis aspiraciones eran simples: seguir escalando en mi trabajo, comprar una casa propia, darme algún que otro viaje cuando pudiera, nada fuera de lo común. En el plano laboral me iba bien. Tenía un buen puesto, con un sueldo decente. No era millonario, claro, pero sabía que, con el tiempo, podía llegar a más. Tenía por delante un camino abierto, ya sea en la empresa en la que estaba o en otra. Sentía que estaba construyendo, paso a paso, algo firme para el futuro. En lo personal, bueno, ahí estaba lo mejor de todo. Estaba en pareja con Rose. También tenía 26 años. Nos conocimos de pura casualidad, y lo gracioso es que no fue en una situación romántica ni nada preparado. Fue uno de esos encuentros que parecen insignificantes en el momento, pero después entiendes que te cambian la vida. Desde ese primer día no dejamos de hablar, como si hubiéramos estado esperando cruzarnos sin saberlo. Rose era, sin exagerar, la persona más inteligente que había conocido. No era solo su capacidad de razonar rápido, sino su forma de observar las cosas, como si siempre lograra ver un ángulo que los demás pasaban por alto. Eso me fascinaba. Y lo curioso es que no me intimidaba, al contrario, me acercaba más a ella. Lo que más me gustaba era que no éramos el típico cliché de los opuestos se atraen. Nosotros éramos muy parecidos en la manera de pensar, en los gustos, incluso en la forma de enfrentar la vida. No era que uno completara al otro como piezas faltantes, era más bien que juntos hacíamos un espejo armónico. Cuando había alguna carencia, no recaía todo en uno de los dos. Nos poníamos de acuerdo y lo trabajábamos juntos, como equipo. Nuestra relación no era perfecta, claro. Teníamos diferencias como cualquier pareja, pero nunca eran guerras ni dramas. Más bien eran conversaciones, intercambios de ideas, momentos en los que aprendíamos algo nuevo del otro. Jamás hubo gritos ni resentimientos acumulados. Al contrario, había mucha calma, esa calma que te da seguridad. Yo sentía que con Rose estaba construyendo un futuro real. No hablo de un amor idealizado de película, ni de muestras exageradas de romanticismo, sino de un amor sólido, confiable. El tipo de amor que se traduce en planes, en proyectos, en la certeza de que esa persona está a tu lado y no se va a ir cuando las cosas se pongan difíciles. Con ella sentía paz. Y también la certeza de que podía contar con un apoyo incondicional. Un día soleado y raramente caluroso de invierno, mi vida dio un vuelco de 180 grados. Me gané la lotería. La situación fue bastante peculiar, porque yo no suelo jugar. Ni raspaditas, ni quinielas, nada. Pero esa semana me agarró un impulso raro, casi como un chiste conmigo mismo, y compré un boleto. Nunca pensé en serio que fuera a ganar, y sin embargo, ahí estaba el resultado, mi número había salido. El monto no era descomunal, no era de esos premios que te ponen en la tapa de los diarios, pero sí lo suficiente como para cambiarle la vida a alguien como yo. Y, honestamente, no podía creerlo. Ese tipo de cosas no les pasa a personas normales, pensé. Lo primero que hice fue revisarlo 1000 veces, convencido de que algo estaba mal. Lo chequeé en la web oficial, lo confirmé en la aplicación, incluso lo comparé en un kiosco. 10 veces, 20 veces. Hasta que ya no quedaban dudas. Por primera vez en mi vida, todos mis problemas financieros desaparecían de la noche a la mañana. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Decidí no contárselo a nadie al principio. Ni siquiera a Rose. Quería esperar a cobrarlo, tener el dinero en la cuenta, y recién ahí hablar. Tenía ese miedo irracional de que algo se torciera en el camino, de que me dijeran, fue un error. No ganaste nada. Semanas después, finalmente, vi el depósito reflejado en mi cuenta bancaria.
y ahí sí, se lo conté a Rose. Nadie más, solo ella. Le hablé de mis planes, de cómo quería manejar el dinero. Yo siempre fui bastante conservador en mi vida, y con el dinero no iba a ser diferente. Inversiones seguras, nada de riesgos innecesarios. Quería un colchón que me diera estabilidad, no lujos absurdos. Pero con el tiempo empecé a notar algo, había más dinero del que realmente necesitaba. Y empecé a gastarlo un poco más libremente. No era que me volviera loco, no tiraba el dinero por la ventana, pero sí hacía gastos que antes nunca habría considerado. Y ahí fue cuando empezaron las discusiones. Rose me decía que había que priorizar otras cosas, que no malgastara. Yo le respondía que no fuera tan conservadora, que no todo era ahorrar y planificar. Las conversaciones, que antes eran tranquilas, empezaron a tener un filo distinto. Recuerdo dos situaciones que marcaron ese cambio. La primera fue una tarde que decidí comprarme un auto nuevo. No era un deportivo de lujo, pero tampoco algo barato. Cuando se lo conté, Rose me miró fijo y me dijo que con ese dinero podríamos haber terminado de pagar la entrada de una casa. Yo, en lugar de escucharla, reaccioné mal. Le solté algo hiriente, como, no todo tiene que ser tu idea de futuro, Rose. Déjame disfrutar un poco, ¿sí? Ella se quedó callada, con esa calma que la caracterizaba, y eso me hizo sentir todavía más incómodo, porque parecía que yo era el único desubicado en la discusión. La segunda fue peor. Había invitado a unos amigos a cenar y gasté una fortuna en comida y bebida. Fue una noche increíble, todos la pasamos bien, pero cuando los invitados se fueron, Rose me dijo con suavidad, me preocupa que empieces a gastar para impresionar a otros, no para vos. Y ahí exploté. Le respondí algo cruel, algo que todavía me duele recordar, ¿sabes qué? A veces pareces más mi contadora que mi pareja. Siempre viendo números en lugar de disfrutar un poco de la vida. Ella no levantó la voz. No discutió. Solo me miró, respiró hondo y dijo, no es por mí, es por nosotros. ¿Nosotros? ¿Nuestro dinero? Dije con un tono soberbio. Y agradezco no haber sido tan imbécil de seguir hablando. Por primera vez, vi que Rose me miró con decepción. No por el dinero, ella sabía perfectamente que eso no era suyo, sino por cómo, desde que nos conocimos, la excluye de mi vida, de mi futuro. Y ahí me di cuenta de que algo estaba empezando a romperse. Desde ese momento la relación empezó a ir de mal en peor. Yo sabía que algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dinero, era la forma en que me hacía ver mi propia vida. Por dentro me incomodaba reconocerlo, pero lo cierto es que me miraba en el espejo y despreciaba a mi yo de antes. Ese tipo que trabajaba 8 horas al día, que soñaba con comprar una casa a cuotas, que se conformaba con pequeños logros, lo veía como un fracasado. Y lo más absurdo de todo era que lo que tenía ahora, lo que me hacía sentir superior, no era mérito mío. Fue suerte. Pura suerte. Rose se convirtió en un recordatorio constante de esa ambigüedad. Ella me conocía desde antes, había visto cada paso de mi vida, cada inseguridad y cada pequeño triunfo. Y aunque nunca me lo reprochaba, yo sentía que cada mirada suya me devolvía el reflejo de quién había sido y de en qué me estaba convirtiendo. Me dolía, pero en lugar de afrontarlo, empecé a huir. Salía más seguido, con cualquier excusa. Si antes los viernes eran para quedarnos en casa viendo una película, ahora encontraba un plan alternativo, una cena con amigos, una salida por trabajo, cualquier cosa. Incluso empecé a inventar reuniones que no existían, solo para tener un motivo que justificara mi ausencia. Y cuando estaba con ella, mi cabeza estaba en otra parte. Miraba el celular, respondía seco, como si todo lo que ella me dijera me estorbara. Rose no era tonta. Se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no me presionó. Al principio guardó silencio, tal vez pensando que era algo temporal. Me buscaba con pequeños gestos, me cocinaba mi plato favorito, me proponía un paseo tranquilo por el parque, me dejaba una nota con un «te amo» pegada en el espejo del baño. Y yo recibía todo eso con frialdad, como si fueran reclamos disfrazados de cariño. Llegué al punto de irritarme con su bondad. Los meses se hicieron largos. La casa empezó a sentirse como un lugar extraño,
como si ella y yo fuéramos dos inquilinos que compartían techo pero no vida. Había silencios espesos, comidas rápidas donde no cruzábamos más de 3 frases, noches en las que me acostaba fingiendo estar cansado solo para evitar hablar. Hasta que un día, sin más, Rose me pidió que habláramos de nuestro futuro. No fue una conversación improvisada, se notaba que llevaba tiempo masticándola. Me senté frente a ella en la mesa del comedor, y en sus ojos ya no estaba esa calma que siempre la caracterizó. No lloraba, no gritaba, pero había una fragilidad que nunca le había visto. Su descargo fue simple y devastador. Me dijo que me extrañaba. Que extrañaba al hombre que había conocido, el que compartía sus sueños, el que se emocionaba con tonterías, el que no necesitaba nada más que a ella para sentirse pleno. Me dijo que ahora veía a alguien distante, alguien que prefería perderse afuera antes que construir adentro. Y que le dolía estar a mi lado sintiéndose sola. Podría haberla abrazado. Podría haberme quebrado ahí mismo y pedirle perdón. Pero no. Estaba tan ciego por mi propio orgullo que la menosprecié una última vez. Le solté palabras que todavía me persiguen, palabras que sonaban más a veneno que a argumentos. No recuerdo todas, porque a veces la mente bloquea lo vergonzoso, pero recuerdo el tono, soberbio, frío, como si ella fuera un obstáculo en lugar de la persona con la que había querido construir mi vida. Y por primera vez, Rose no me respondió con calma. No me gritó, no me insultó, solo me miró con decepción. Esa decepción silenciosa que duele mucho más que cualquier pelea. Ahí entendí, aunque no lo quisiera aceptar, que algo se había roto definitivamente. Desde el primer segundo supe que era un error. Que dejarla ir no era el camino. Pero fui demasiado cobarde y demasiado orgulloso para admitirlo. En lugar de luchar, me autoconvencí de que estaba haciendo lo correcto, que quizá así ella encontraría a alguien mejor, alguien que no se había podrido por dentro. Me repetía ese discurso para dormir tranquilo, aunque sabía que era mentira, lo hacía por mí, para no enfrentar la culpa. Seguimos hablando un par de semanas más, como dos personas que todavía no saben bien cómo soltar. Mensajes cortos, llamadas incómodas, algún café en silencio. Hasta que un día simplemente el contacto desapareció. No hubo una gran despedida, solo un vacío que se fue extendiendo. Y entonces lo entendí, no había perdido solo a Rose. Había perdido a la última persona que me recordaba quién había sido antes de que todo se deformara. Y, lo peor de todo, fue darme cuenta de que yo mismo había cavado esa tumba. Pasaron los años. 8, para ser precisos. 8 años sin contacto con Rose, más allá de alguna foto aislada en redes sociales. Ella siempre había sido reservada, subía muy poco, lo justo para que uno supiera que seguía viva, pero sin dar demasiadas pistas. Me enteré por conocidos que había trabajado un tiempo en otro país, que luego había vuelto a la ciudad, que hacía algún que otro viaje, alguna salida con amigas. Nada más. Yo, por mi parte, nunca la olvidé del todo. Salí con varias chicas en ese tiempo. Algunas eran interesantes, otras no tanto. Pero la mayoría parecían estar más atraídas por mi dinero que por mí. Todo era superficial, conversaciones vacías, gestos automáticos. Jamás volví a sentirme tan comprendido, tan acompañado, como me había sentido con Rose. Nunca volví a sentirme realmente amado. Una tarde cualquiera, estaba en un café de barrio. Era un hábito que con Rose teníamos mucho, escapar un rato de la rutina y sentarnos a hablar con un café caliente delante. Ese día estaba solo, absorto en mis pensamientos, cuando ocurrió. La vi. Estaba en la caja, pagando su pedido. Y en un instante, como si el tiempo se doblara, nuestras miradas se cruzaron. Fue un cruce fugaz, pero brutal. En milésimas de segundo mi cerebro repasó todo lo que habíamos vivido, las risas, las noches tranquilas, los planes de futuro, esa complicidad que parecía invencible. Y de inmediato, como un eco inevitable, llegaron los recuerdos amargos, las discusiones, el orgullo, la distancia, el final. Me quedé mirándola, fijo, un par de segundos. Y ella me miró igual. Se veía mejor que nunca, más madura, con una serenidad distinta. Por un segundo pensé que el tiempo no le había pasado, y al siguiente me di cuenta de que sí, que la había transformado, y para bien.
Rose, con un gesto tímido, levantó la mano para saludarme a la distancia. Yo le devolví el saludo, inmóvil, con el corazón acelerado. Me armé de coraje y caminé hacia ella. 8 años es mucho tiempo, pero en ese instante era como si todo se hubiera comprimido en un solo latido. El saludo fue breve, natural, casi como si nos hubiéramos visto ayer. Un hola suyo, sereno, y un hola mío que salió entrecortado. Empezamos a ponernos al día, a resumir 8 años en frases cortas, pero cada palabra pesaba como si fueran horas. El tiempo parecía doblarse otra vez, yo estaba ahí, parado frente a ella, y sentía que nada había cambiado. Hasta que, de pronto, la burbuja explotó. Una niña pequeña, de no más de 4 años, corrió hacia ella y le tiró de la mano. «Mamá, apúrate, papá nos espera». El mundo se me vino encima. Me quedé paralizado, con el café en la mano temblándome. Mi rostro, supongo, fue de puro asombro, porque Rose, que siempre supo leerme, me sonrió con suavidad y dijo: «Sí, tengo una hija. Formé una familia». No supe qué decir. Lo único que pude sentir, contra toda expectativa, fue felicidad por ella. Se la veía plena, realizada, con una vida que yo ya no tenía lugar de habitar. Intercambiamos números, con la promesa educada de hablar pronto. Pero en el fondo lo supe, ni ella me iba a escribir, ni yo iba a hacerlo. Y estaba bien. Quizás era lo mejor. La vi salir del café con su hija tomada de la mano, perdiéndose entre la gente. Y desde ese día, no la volví a ver. Hoy en día, miro hacia atrás y sé que esta no es una historia con final feliz. Al menos, no lo fue para mí. Me generé problemas innecesarios, me enredé solo, por orgullo, por inmadurez. Tuve la suerte de ganar algo que podría haberme dado tranquilidad para toda la vida, y en lugar de eso, lo usé para destruir lo más valioso que tenía. Rose fue, es y será siempre un recuerdo hermoso y doloroso al mismo tiempo. Durante años me lamenté de que no fuera conmigo con quien formó esa familia, pero hoy lo entiendo distinto. Lo mejor que le pudo haber pasado fue seguir adelante sin mí. Y me alegra que lo haya hecho. De verdad. Yo, en cambio, tardé más. Me perdí en relaciones superficiales, en gente que buscaba más mi dinero que a mí, en noches vacías y excusas baratas. Y sin embargo, hace poco, algo cambió. Conocí a alguien. Una mujer dulce, sencilla, que es maestra. Apenas estamos empezando, nada grandilocuente, pero lo poco que llevamos me resulta más sincero que todo lo que tuve en años. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo volver a construir algo real, aunque sea paso a paso. No quiero sonar como mártir ni como víctima, porque no lo soy. Fui un afortunado al que le tocó un premio que nunca pidió, y que aún así encontró la manera de arruinarse la vida con él. Eso me convirtió en un idiota arrepentido, sí, pero también en alguien más consciente de sus privilegios. Mi moraleja, si la hay, es simple. La suerte puede sonreírte, pero si no estás preparado, puedes terminar usándola para complicar tu vida en lugar de mejorarla. Eso fue lo que me pasó a mí. Y si hoy tengo otra oportunidad, con alguien nuevo, es porque aprendí, tarde, sí, que lo único que realmente importa no se compra, se cuida.